Los viernes está con nosotros Elena y siempre nos viene con una invitado o una invitada, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque ya estamos entrando en diciembre, un mes muy sensible por sobre todas las cosas. Si bien este tema no es solamente de diciembre, es durante todo el año cuando hablamos del tema de salud mental, pero en diciembre generalmente hay que prestarle mucho más atención. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Súper bien, 8 de diciembre Sí, ya. tranquilo, feriado. Sí, totalmente, como estamos hablando, pasa tan rápido, estamos ya hoy prácticamente culminando lo que es las festividades de cada cupé, próximamente Navidad, Año Nuevo, y es donde nosotros nos preguntamos, ¿llegué a mis metas? ¿Cómo manejar esa frustración en caso de si llegamos, no llegamos? De repente, ¿cómo enfrentar la mesa familiar ante la ausencia de un ser querido? Ya sea porque falleció, ya sea porque viajó, o alguna ruptura también sentimental, ¿verdad? Tan importante. ¿Cómo manejar la salud mental en esta época tan difícil, tan delicada? Y nada mejor que hoy tenemos como invitada a la doctora Florencia Galeano, que ella es psiquiatra, especialista en estos temas. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Sí, la verdad que diciembre suele ser un mes bastante complejo para seguir cuidando nuestra salud mental. A mí me agradezco este espacio para poder compartir un poco con la audiencia y con ustedes de que quienes somos no son nuestras metas, principalmente. Ahora, entonces, cuando vos haces un recuento de tus conquistas o tus fracasos en el año, ¿verdad? Puede ser el objetivo puede ser muy superficial como para poder realmente hacer un balance objetivo. Porque perseguir metas ya es un éxito, por ejemplo, ¿verdad? Retomar de nuevo un sueño podría ser un éxito, independientemente del resultado, ¿verdad? Entonces, es súper importante tratar de ofrecer otra perspectiva a las personas que nos ven y a nosotros mismos, ¿verdad? De que la Navidad es un día de diciembre. Totalmente, es una fecha importante, es uno más donde tenemos que saber manejar, ¿verdad? Eso porque tenemos, como se dice, que sean todos los días Navidad, saber manejar esas emociones, esos sentimientos, que de repente el mundo no se acaba si no llegaste a tu meta, sino que proponerte, bueno, fue difícil, no fue, el año que viene vamos a volver a poner en mi listado de meta, ¿verdad, doctor? Claro. Cómo manejar ese optimismo también es muy importante. Sí, y desdramatizar el fracaso también, ¿verdad? Sí, es que, porque, bueno, yo hablo de la importancia de ciertas actividades, por ejemplo, entrenarse en algún deporte, entrenarse en alguna habilidad, pero más allá de buscar siempre ganar, lo valioso de esas actividades es aprender a perder, porque nada o sea, ninguno de esas, cuántas personas que tienen muchas copas o muchos que uno puede notar desde afuera que podría ser una persona exitosa, resulta que no disfruta de esas conquistas. Está vacío, como se dice muchas veces, ¿verdad? Entonces es súper importante hacer ese análisis real y si sabemos que, por ejemplo, tenemos una Navidad con familiares o con una situación difícil, entender que si nosotros estamos conectados al momento presente, el malestar tendría que ser de solo un día. Porque solo un día uno tiene un encuentro con alguien que a lo mejor no tiene una relación en la que se sienta muy satisfecho o tiene que hacerse más habilidoso para marcar límites con familiares difíciles. Entonces, la suegra. Sí. Cuando vas a tener hijos, las preguntas tan frecuentes en la mesa. ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo se van a casar? Dios mío, ¿verdad, doctora? Sí, permitirse a lo mejor marcar un límite sin enojo, decir, ¿verdad? O sea, o puede existir el enojo, pero sin que sea un drama, ¿verdad? Saber reconocer cuando la emoción está creciendo y tomarse un descanso, salir a dar sí, levantarse de la mesa, que sea el lenguaje no verbal un poco, o el lenguaje verbal el que vaya marcando los límites. Construir la autoeficacia es algo demasiado importante. ¿Cómo acompañamos, doctora, sabemos que siempre esta fecha es un poco más especial, ¿verdad? Por todo lo que abarca, lo que implica.
Pero ¿cómo, por ejemplo, hacemos para acompañar a un familiar o a las personas que, no sé, perdieron justo hace unos días a alguien? Estábamos hablando fuera de aire también que estas fechas también se marcan mucho por las personas que muchas veces se quitan la vida, ¿verdad? ¿Cómo intentar reponerse y tratar de sobrellevar todo eso? Me gustaría también compartir otro enfoque, ¿no? La tolerancia al dolor, ¿verdad? O sea, y difícilmente una persona que pierda a un ser querido atraviese las fiestas Normal. sin sentir tristeza, ¿verdad? Pero aprender a tolerar o aprender a entender de que la tristeza forma parte también, no es una emoción de la cual tenemos que deshacernos inmediatamente. Si justo el duelo es muy reciente, difícilmente la persona deje de sentirse triste y lo que podemos hacer para acompañar es mostrar nuestro interés en su bienestar, acompañar, que se sienta libre de expresar lo que siente, sin que nosotros tengamos alguna interferencia diciendo no sientas esto o él va a querer que sea feliz. Cuando si tiene una pérdida significativa, el duelo tiene un tiempo en el que uno se siente triste. Y es una tristeza que necesita estar para poder atravesar el duelo. Además de todos esos puntos, el tema de la ausencia, del duelo, de situaciones muy superfluas, también hay una cuestión que últimamente está muy instalada, la ansiedad, la depresión que viene de la mano de varios factores y quizá eso se acentúa también cuando son estas épocas. Entonces, hoy día a mí me preocupa mucho, doctora, porque parecía ser que se toma como algo tan a la ligera la existencia de la ansiedad, pero es algo que está muy presente y que avanzó mucho en los últimos tiempos y que muchas personas lo padecen. Yo pienso que socialmente está muy enfocado el desarrollo personal en el hacer. Entonces todo el tiempo estamos basando nuestro quiénes somos en qué hacemos. Y todo el tiempo estamos queriendo cubrir eso con hacer más. Y en realidad tenemos que centrar gran parte de nuestro tiempo también en ser, en nuestro autodescubrimiento, en reconocer cuáles son las actividades que disminuyen nuestra respuesta automática de alerta, por ejemplo, porque ahora socialmente todo el mundo se encuentra en un estado de alerta, no todo el mundo, perdón. La mayoría de las personas se encuentran en un estado de alerta por toda la presión de demostrar, sociales, claro, la foto familiar, que el álbum, porque eso antes no estaba de moda en nuestra época, al menos te hablo de 10 años, 15 años atrás, de que tenés que hacer tu sesión de fotos de fin de año, ¿verdad? Toda esa presión, gasto que conlleva, que el papá, la mamá, el novio, la novia, mostrar en las redes sociales una vida de repente para los demás. Pero vos cómo estás, como dice la doctora, ¿verdad? Claro, de hacer una introspección, de reconocer cuáles son las situaciones que me hacen sentir más relajada. Yo digo nomás, encontrar una actividad que colabore con un ahorro de buenos momentos, por ejemplo, para poder equilibrar la respuesta inflamatoria de un estado de alerta crónico en el que la mayoría de las personas vivimos. Y encontrar esa actividad que compense un poco con un sistema de calma podría ser una de las habilidades que colabore con volver al equilibrio. Y siempre pienso de que tener un ahorro de buenos momentos termina siendo como un colchón para los malos momentos. Y que esos buenos momentos, le decía Elena recién, tenemos que diseñarlos, tenemos que reconocer cuáles son las actividades que podemos hacerlas. Y por ejemplo, si a mí lo que más me relaja es pintar y justo en mi agenda no tengo tiempo para pintar en una escuela, entonces bueno, voy a un sendero del medio y hago algo que se parezca a eso, pinto los fines de semana, compro algún tutorial, lo hago de la manera en la que me salga, pero utilizo eso. Pues si, por ejemplo, hay un montón de personas que identifican que
que bailar es su actividad que más placer le genera. No puedo bailar todos los días, pero puedo bailar los sábados o puedo bailar los viernes, ¿verdad? Y otro tema importante de las fiestas que quiero recordar es que no porque sean las fiestas es una fecha en la que tenemos que necesariamente excedernos, ¿verdad? Justo me acordé de bailar con los sábados y digo... Bailar, tomar. Que no es necesariamente un momento de excesos, que uno puede seguir estando consciente de qué es lo que desea y cuánto desea comer y tomar, ¿verdad? A veces hay ambientes que condicionan cierto descontrol y la fiesta suele ser uno de ellos. Entonces, uno puede disfrutar igual sin excesos de una Navidad, por ejemplo. ¿Cómo manejar ese estrés en el tráfico también, el post, el antes también de las fiestas, doctora? Ya no hay paciencia, las compras, todo, ese 24, todo el mundo haciendo compras a última hora, bocinazos, no te dan el famoso pirebay. Diciembre es un mes caótico a nivel de tráfico. Tengo conocidos y pacientes que deciden no salir en diciembre, por ejemplo. O deciden no manejar en diciembre, o tienen como cierta anticipación a ese fenómeno social que ocurre en diciembre, que a lo mejor... Eso forma parte ya, de repente te pones una persona que es ansiosa, una persona que por sí es nerviosa, más en esta fecha que hacía referencia, que todo te pone nervioso, todo, nadie, alguien que ni siquiera forma parte de la situación por la que estaba dando, pero también te pone nervioso, que te hable ella, que te hable, todo te pone nervioso. Eso es que cuando se hace ese tipo de situaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué situación estamos hablando, doctora? ¿Cómo podríamos definir eso? Por parte de la ansiedad, es un mal humor normal. Yo digo que estamos cansados en diciembre. Estamos cansados y es mucho más difícil estar conscientes cuando uno tiene una mente cansada. Estar conscientes, digo, estar conectado al momento presente, poder notar qué sucede a tu alrededor, qué me pasa internamente. Estar en el piloto automático de los pendientes es mucho más, podría ser un poco más habitual cuando uno está cansado. En lugar de hacer una introspección, notar qué es lo que sucede, qué me pasa, si tengo sed en este momento, qué emoción, si esta persona me molesta, por qué, ¿verdad? Eso sería poder estar consciente. Y el piloto automático, que es mucho más frecuente ahora en diciembre, es tengo que hacer esto, y cualquier cosa que suceda a mi alrededor hace que mi emoción ya es como un estado de tensión, porque eso es lo que sucede con el cerebro de alerta. Uno se encuentra en tensión porque lo que interpreta el cerebro es que uno no está en un sitio de tranquilidad y tiene que proteger su vida biológicamente eso es lo que sucede, ¿verdad? El cerebro va liberando cortisol, adrenalina, entonces uno está en estado de hiperalerta. Y pequeños detonantes podrían hacer explotar en estar cerca del enojo, ¿verdad? Y el impulso del enojo suele ser reaccionar. Entonces uno puede notar, ok, estoy tenso. Una habilidad es empezar, tener, por ejemplo, horarios en los que uno se marca qué es lo que le pasa a mi cuerpo, estoy tenso. Bueno, voy a cambiar mi postura, voy a cambiar la expresión de mi rostro, voy a relajar, voy a respirar y que el cuerpo sea el encargado de calmar la mente en ese momento. Puede tomarte 2 o 3 minutos, pero puede ser efectivo para que no estés tan cerca del impulso de acción a una acción que sea desadaptativa. Por ejemplo, reaccionaste y le gritaste a un ser querido, a un vínculo importante, que si es reiterativo probablemente a veces ya no se entiende, ¿verdad? No se comprende o no se tolera. Cuando de repente ya es reiterativo también, doctora. Sí, totalmente. Y para ir cerrando nomás, y quiero aprovechar que está la doctora con nosotros también, además de lo que estábamos hablando, muchas veces buscar nosotros la manera de respirar o parar, pausar, hacer cosas que nos gusta. Aquellas personas que ya sobrepasan eso, que no pueden hacerlo, buscar ayuda, que sin lugar a dudas es un mes en que es necesario buscar ayuda para evitar situaciones que después muchas veces terminamos también lamentando, ¿no? Sí, eso es súper importante porque yo tengo pacientes
que son muy habilidosos en todo lo que les estoy mencionando, que son deportistas o siempre me ha servido meditar, por ejemplo. Y llega un punto en alguna situación en su vida en lo que eso no es suficiente para, ya no consiguen hacerlo de manera efectiva para calmarse, por ejemplo. Hay gente que no conoce muchas habilidades y, bueno, por supuesto que si no lo puede hacer sola, deberían consultar con un psicólogo, un especialista. Y personas que tienen muchas habilidades, pero que sus habilidades parecería ser que ya no les resultan, también es necesaria una consulta ya. Perfecto, bueno Elena, es un tema bastante interesante. Vamos a tener en cuenta, son tips que hay que tener en cuenta. Yo soy de la teoría de acudir a un profesional muchas veces porque es importante, no está de más, porque ayuda bastante. Así es que por lo menos este diciembre estemos tranquilos y que de alguna manera tratemos de sobrellevar porque todavía queda mucho por delante. Y gracias por compartir esta tarde con nosotros. Igualmente, buen fin de semana y a tener en cuenta respirar 3 minutos. No cuesta nada, nosotros seguimos con más tarde noticias.